Bien, buenas tardes, estudiantes. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, sí, licenciado. Bien, me presento entonces. Soy el licenciado Alan Javier Tito Patti y voy a estar con ustedes en la materia de lenguaje. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar entonces con con los contenidos básicos que ustedes deberían tener en esta etapa. A ver, permítame un momento. Me gustaría que encendieran sus cámaras. Bien, ahí están. A ver, por favor, me gustaría que enciendan sus cámaras. Bueno, antes de continuar, no se olviden que pasadas las clases, bueno, pasadas en realidad todas las clases de esta semana, ustedes el día sábado van a tener una prueba en el que se va a poner, en el que voy a evaluar, mejor dicho, todo lo que llevemos durante estas clases, ¿ya? Así que repito, me gustaría que encendieran sus cámaras porque me gusta interactuar con los estudiantes, no solamente que me escuchen. Bueno, comencemos entonces. A ver, tengo algún problema, creo. A ver, permítanme. Bien, ahora sí. Bien, vamos a comenzar con este primer tema entonces, que es el uso de la tilde. Pero antes hay que diferenciar dos elementos, ¿ya? El acento y la tilde. Espero que vayan tomando nota, reitero, porque el día sábado les voy a evaluar de todo lo que tratemos en estas clases, ¿ya? Bien, entonces la tilde y el acento. El acento, llamado también a veces acento gráfico, acento ortográfico, ¿ya? El acento es la elevación de voz de una sílaba, ¿ya? Eso es el acento. El acento es la mayor intensidad de voz de una sílaba de una palabra, ¿ya? En nuestro idioma, todas las palabras tienen acento en ese entendido. Es decir, cada palabra lleva una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, ¿ya? A esto llamamos acento.
acento también se le llama sílaba tónica. ¿Está bien? Por otro lado tenemos la tilde. ¿Ya? Y corrijo la información. La tilde es llamada acento gráfico o acento ortográfico. ¿Ya? La tilde. ¿Qué es la tilde? Simplemente es la rayita oblicua que se pone sobre la sílaba que lleva el acento. ¿Ya? Esto es bueno diferenciarlo porque hay quienes consideran que la tilde y el acento son lo mismo, cuando no es así. ¿Ya? El acento entonces la mayor intensidad de voz de una sílaba, mientras la tilde va a representar la rayita oblicua o el signo gráfico que acomodamos sobre la vocal que está ubicada en la sílaba que lleva el acento. ¿Está bien? Bien, ya diferenciados estos dos conceptos, vamos a pasar a las sílabas tónicas y átonas. Como les decía hace instantes, la sílaba tónica es aquella entonces que tiene la mayor entonación de voz en una sílaba. Por lo tanto, las sílabas restantes, las sílabas que no son consideradas tónicas, se van a llamar átonas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la diferencia entre sílabas tónicas y átonas. Ejemplo, en amigo tenemos la sílaba tónica mi, amigo, mientras que las otras, las sílabas contiguas, como a y go, se convierten en sílabas átonas. En resumen, podemos decir que en amigo tenemos una sílaba tónica, que es mi, y dos sílabas átonas, que son a y go. Las palabras, todas las palabras que tenemos en nuestro castellano, les decía, llevan acento, ¿ya? Para entender mejor esto, hay que hablar sobre las palabras polisílabas, ¿ya? Las palabras polisílabas son aquellas que tienen más de una sílaba, son las que están compuestas por más de una sílaba. Y las palabras monosílabas, perdón, las palabras polisílabas, a diferencia de las monosílabas, las palabras polisílabas entonces van a tener un acento que podría estar ubicado en diferentes posiciones, ¿ya? Por ejemplo, palabras como edificio, palabras como escolar, palabras como química, palabras como estas, por ejemplo, palabras al azar, así que a veces se anotan. Vamos a ubicar el acento. En edificio, por ejemplo, tenemos que la sílaba fi es la que lleva el acento. En escolar tenemos la sílaba lar, es la que lleva el acento, la sílaba tónica. En química tenemos que la sílaba qui es la que lleva el acento. Y en dígaselo tenemos que la sílaba di es la que lleva el acento. Estas entonces son algunas palabras que mencionamos como ejemplo de palabras polisílabas, es decir, todas estas compuestas por más de una sílaba.
Por el otro lado, tenemos a las palabras monosílabas, que están compuestas por una sola sílaba. Tenemos el caso de fe, el caso de pan, el caso de Dios, el caso de guión, que se convierten en palabras, o mejor dicho, que son palabras monosílabas, compuestas por una sola sílaba. ¿Ya? Esta columna de palabras monosílabas, entonces, por regla general, no llevan tilde. ¿Ya? No llevan tilde. Aún así, se consideran palabras agudas. ¿Ya? Tanto fe, pan, Dios, guión, se consideran palabras monosílabas. Y se consideran también palabras agudas. Y por este lado, en esta columna, tenemos 4 palabras que son polisílabas. Estas polisílabas vamos a clasificar siguiendo un criterio, ¿no? Por ejemplo, esta palabra edificio, vamos a ir ubicando posiciones. Esta palabra edificio tiene 4 sílabas y según en el orden en el que se presenten, vamos a ubicar sílabas que están en última posición, esta en penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima. Última sílaba, penúltima y antepenúltima sílaba. Lo mismo acá, última sílaba, penúltima y antepenúltima sílaba. Entonces, según el lugar que ocupe el acento, las palabras podrán ser entonces agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ya? Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas clasificadas según el lugar que ocupe el acento en palabras polisílabas. Las agudas entonces van a llevar el acento en la última sílaba. Las graves van a llevar en la penúltima sílaba. Las esdrújulas, por su parte, llevarán en la antepenúltima sílaba. Y las sobreesdrújulas en una sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Ya. Entonces, estas son las posiciones según el lugar que ocupe el acento en las palabras polisílabas. Las palabras podrán ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, Liz, muy buenas tardes. Eh, Tengo una preguntita. A mí esto de agudas, graves, su clasificación, me lo explicaron alguna vez con lo que es para paroxítonas, algo así, que no me acuerdo muy bien. Ya, sí son los otros nombres que se le dan, ¿no? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y sí, son esos nombres que se le da, pero ni siquiera la Real Academia maneja sus términos, ¿no? Entonces, preferiría yo y también les pediría a ustedes que manejemos de esta forma, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Porque en resumen es lo mismo, ¿no? En pocas palabras es lo mismo. Ya estoy bien, dicen, gracias. Bien. Entonces, tenemos esto de las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Y noten que no he hablado hasta el momento de la tilde solamente para definir qué es la zaíta, ¿verdad? La zaíta oblicua. No he hablado más de la tilde. Todo lo que les presento acá es el acento. ¿Ya? Acento. Entonces, podemos ir señalando algunos otros ejemplos, ¿no? Hospital, por ejemplo. Hospital va a ser una palabra aguda porque el acento está en la última sílaba. Puedo anotar otra palabra. Computadora. Computadora. El acento va a estar mejor dicho, en la penúltima sílaba. Esta entonces es una palabra grave o llana. Podemos seguir y puedo anotar. Músico. La sílaba es última, penúltima y antepenúltima sílaba. La sílaba mu es la que lleva el acento. Entonces, esta se va a considerar como palabra esdrújula. Y esta otra, llévatelo, llévatelo. Entonces, es aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. La sílaba está situada en la anterior a la antepenúltima, entonces esta se considera una palabra sobreesdrújula. Bien, entonces va de esta forma. Las palabras agudas, graves, según el lugar que ocupe el acento. Las palabras pueden ser agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Bien, ahora vamos a hablar de la tilde. ¿No? De la tilde, y les recomiendo por favor que vayan tomando nota. La tilde, que viene siendo este signo gráfico, esta rayita, la vamos a acomodar ahora sobre las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. La pregunta es la siguiente. ¿Todas las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas llevarán tilde? Sí cumple las reglas, sí, Lice. Si cumple las reglas. Eso quiere decir entonces que si no cumple, no llevan. Se podría decir, Lice. Muy bien. En resumen, entonces, ¿no? En resumen, podemos decir que no todas las palabras van a llevar tilde. Sí, Lice, digamos en una aguda, tiene que tener sus reglas. Si terminan en un N, S o vocal, a lo que me recuerdo, ¿no, Lice? Bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ya como norma, ustedes también apúntenlo. Todas las palabras de nuestro idioma llevan acento,
¿Ya? Acento. Nótese la diferencia con tilde, que no es lo mismo. Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. Y ahí, como decía su compañera Isabel, el uso de la tilde va a depender de ciertas normas. Ahora sí vamos a entrar en la tilde. ¿Ya? He querido dividir así para que no entremos en confusión entre acento y tilde. Ahora la tilde se va a acomodar de la siguiente forma. En las agudas se va a acomodar la tilde, ¿no? En las agudas se va a acomodar la tilde. Me permiten un segundo. Ahora sí. En las agudas vamos a acomodar la tilde. A ver. Ahora sí. En las agudas vamos a acomodar la tilde siempre y cuando acaben en N, en S o en alguna vocal. ¿Ya? Esta va a ser la norma entonces para el uso de las agudas. Para las graves, también llamadas llanas, la regla va a ser que no acaba o no debe acabar en N ni en S ni en vocal. En pocas palabras, es lo opuesto, la regla es opuesta a las palabras agudas. Para las agudas tiene que terminar en NS o vocal. Para las graves, todo lo opuesto. No debe acabar en ninguna de esas tres opciones, ¿no? Ni N, ni S, ni vocal. Para las esdrújulas, tenemos las reglas mucho más sencillas todavía, ¿no? La regla dice todas. Y para las sobresdrújulas, ¿no? La regla también dice todas. De esta forma, entonces, vamos a ir considerando poner la tilde según cumpla con alguna de estas reglas. ¿Ya? Veamos, y este material se los voy a enviar. Y bueno, en el documento van a encontrar lo mismo. Observen, la sílaba tónica en las agudas es la última, en las graves o llanas la penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima sílaba. Colibrí, palabra aguda. Mirar, palabra aguda. Tablón, palabra aguda. Ahora de estas tres, no llevan las tres tilde. Acento sí, no cabe duda, pero tilde no. Colibrí lleva tilde porque acaba en vocal. ¿Qué dice la regla para las agudas? Siempre y cuando acabe en vocal, en N o en S, entonces acomodamos la tilde. Colibrí acaba en vocal, por lo tanto sí le corresponde la tilde. Y por eso ustedes ahí pueden ver la forma colibrí tildada. En mirar es aguda, tampoco hay duda de eso, porque el acento está en la última sílaba, pero no lleva tilde, porque acaba en R. La regla dice, si acaba en N, S o vocal, ponemos la tilde. Como esta acaba en S, ¿no? Como esta acaba en S. A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver. Ya, ahora sí. Bien, como esta acaba en S, entonces no lleva tilde.
Y seguimos con tablón, que acaba en N, entonces sí le corresponde la tilde. De estas tres palabras, las tres son agudas, ¿no? Las tres, tanto colibrí, mirar, como tablón, son agudas. Pero de las tres, solamente dos llevan tilde. Una no la lleva. Eso, y apunten por favor, eso no quiere decir que la palabra mirar deje de ser aguda. ¿Ya? Las tres son agudas. Entonces, esto nos lleva a decir lo siguiente. Entonces hay palabras, por un lado, palabras agudas con tilde y por el otro, palabras agudas sin tilde. ¿Ya? En resumen, y reitero, tenemos palabras agudas con tilde y sin tilde. ¿Está bien? Vamos a ver a las palabras graves o llanas. La sílaba tónica es la penúltima. Observen ahí. Ángel, celeste y martes. Las tres son graves. En ángel, la penúltima sílaba. Celeste, penúltima sílaba. Martes, penúltima sílaba. Tres graves. Vamos a aplicar las reglas ahora para el uso de la tilde. ¿Ya? Y ustedes siempre van a hacer este procedimiento, por favor. Ya tal como lo estoy haciendo yo. Primero, ubiquen el acento. Luego, según el acento, clasifiquen la palabra en alguna de las cuatro. Y luego, recién vean si le corresponde la tilde. ¿Ya? Ese es el procedimiento. ¿Bien? En ángel, la palabra acaba en L. ¿Qué dice la norma? La norma dice, si no acaba, o siempre y cuando no acabe en N, ni en S, ni en vocal, ustedes deben tildar. Como esta acaba en L, entonces sí le tildo, porque las reglas dicen no en N, no en S, no en vocal. Cualquiera que fuera menos estas tres, sí lleva. Entonces las palabras graves, si terminan en X, si terminan en M, terminan en J o en cualquier otra que no sean estas tres, debe llevar tilde. Entonces ángel, como acaba en L, sí lleva. En celeste, palabra grave, no lleva la tilde porque acaba en vocal. Entonces por eso no lleva. Y martes acaba en S. ¿Qué dice la norma? No S, no N, no vocal. Entonces, observen que las dos últimas, celeste y martes, acaban en vocal y en S. Por eso no les corresponde la tilde. Aún así, tanto ángel, celeste como martes se consideran palabras llanas o graves. Por lo tanto, podré concluir, ¿no? Por lo tanto, podré concluir y decir, entonces las palabras graves o llanas también se dividen en dos. Palabras graves con tilde y palabras graves sin tilde. Ya tenemos dos grupos. Reitero, el hecho de que no lleven tilde no les quita que dejen de ser alguna de estas cuatro, porque no olviden que lo que estamos nosotros, esta clasificación que ustedes están viendo, es por la posición del acento, no por la tilde. ¿Ya? Por eso les decía al inicio, no confundamos entre acento y tilde. El acento es cosa distinta de la tilde. Bien, vamos a las esdrújulas. Página, típico, único. La sílaba es la antepenúltima. Entonces, ¿qué dice la regla para las esdrújulas? La regla dice todas o quizás siempre. Entonces ahí no tengo ningún conflicto. Entonces, página, tilde, típico, tilde, único, tilde. Lo que me lleva a concluir, a diferencia de las agudas y las graves, que no tenemos palabras esdrújulas sin tilde. ¿Ya?
No tenemos palabras esdrújulas sin tilde. Y vamos a las sobresdrújulas. ¿Qué dice la norma? Igual, todas o siempre. El acento está ubicado en la antepenúltima sílaba. Entonces, cómaselo, díganoslo, llévenselo. Entonces, son palabras sobresdrújulas. ¿Ya? Todas las palabras, en resumen, todas las palabras de nuestro idioma estarían entonces en alguno de estos 4 grupos. O bien son agudas, son graves, son esdrújulas o son sobreesdrújulas. ¿Ya? Reitero, y esta clasificación la hacemos según el lugar que ocupe el acento o según, como dice ahí, la posición que ocupe la sílaba tónica. Nada tiene que ver en esta clasificación la tilde. ¿Ya? Nada tiene que ver. Entonces, mucho cuidado ahí. Podría preguntarles eso en la prueba. Poquito, ¿qué es esto? A ver, por favor. Les voy a pedir que controlen sus micrófonos. ¿Ya? Bien, entonces esta es la clasificación, reitero, por la posición que ocupe el acento, no la tilde, ¿ya? A ver, entonces, a ver, voy a volver a mi hojita acá, que son las mismas reglas que acabo de decirles. Entonces, a ver, ahí tenemos una palabra. Bien. Esta palabra, bueno, y voy a recomendarles lo siguiente antes de continuar con esto. Una curiosidad de nuestra lengua. Una curiosidad de nuestra lengua. Esta palabra, la que ustedes están viendo, es la palabra más larga del diccionario. La palabra más larga que tenemos. ¿Está bien? A ver, con esta palabra les voy a mostrar lo siguiente entonces. Estoy poniendo una flecha acá para indicar lo siguiente. ¿Ya? Para indicar lo siguiente. Quiero mostrarles con esto en qué sentido o en qué dirección ustedes tienen que contar las sílabas. Tiene que ser en sentido contrario al que escribimos. ¿Ya? Y no como alguna vez hacen, primera sílaba, empiezan por la E, segunda sílaba por LEC y así. ¿Ya? Más bien tiene que ser en sentido contrario, repito. Bien, entonces vamos a decir que debemos contar en sentido contrario. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ustedes van a contar de derecha a izquierda. Bien,
Lo que les quiero mostrar acá, ustedes van a hacer siempre esto. Si la sílaba está en la última posición, el acento está en la última posición, es una palabra aguda. Si está en la penúltima posición, es grave. Si está en la antepenúltima, es esdrújula. Si está en una sílaba posterior, es una palabra sobresdrújula. ¿Qué quiero demostrarles con esto? Que el acento solamente puede estar hasta una sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Ya? No puede estar más allá de ese lugar. ¿Ya? Por eso ahí se los estoy pintando. Por más larga que sea la palabra, observen ustedes, como esta, por ejemplo, que es la más larga de nuestro diccionario, el acento no va a poder estar en otra sílaba que no sea alguna de estas, la última, penúltima, antepenúltima o anterior a la antepenúltima. Reitero, por más larga que esta palabra sea. ¿Por qué? Porque no tenemos pues nombre, por ejemplo, si está ubicada en la quinta, en una sílaba anterior a la antepenúltima todavía, si estuviera ubicado en fa o estuviera ubicado en C, el acento, no tenemos pues el nombre para ubicarlo. ¿Cómo lo clasificaríamos? La gramática solo tiene establecido, la ortografía solamente tiene establecido que el acento puede estar hasta una sílaba anterior a la antepenúltima. No, y si quieren contar también de atrás adelante, primera, segunda, tercera, cuarta sílaba. No hay una que pueda estar ubicada en la quinta o sexta posición, o más atrás todavía una séptima u octava, que por cierto esta palabra tiene 11 sílabas, ¿no? Perdón, 10 sílabas, 10 sílabas. ¿Ya? ¿Está bien? Esto entonces podrían copiárselo ustedes de manera gráfica, así pueden ubicar. Electroencefalografista. Entonces esta es una palabra grave. Por eso está ahí, grave. Ustedes siempre de atrás adelante, a ver, aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, ahí tal como está en la pantalla. Así pueden contar, ¿ya? Y bueno, a esto iba mi pregunta entonces. A ver, la palabra sinceramente. Sinceramente, sinceramente. Es una palabra grave, ¿no? Sinceramente. Está bien, no lleva tilde. Estamos creo de acuerdo todos, ¿verdad? Sinceramente. Bien, ahí en únicamente, ¿en cuál estará el acento? ¿En qué sílaba estará el acento? Sobre esdrújula, Licen. Sobre esdrújula. A ver, entonces, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Sería la sílaba ni. A ver si ustedes pueden contar.
Aguda, grave. La sílaba T sería la última, sílaba men sería grave, sílaba K esdrújula y la sílaba ni sobre esdrújula. Si es sobre esdrújula, ¿qué dice la norma? Todas llevan tilde, entonces tengo que tildar. Porque eso dice la regla, ¿verdad? Lo que les acabo de presentar dice eso. Esta puede ser una de las preguntas del examen también. Identifique dónde está el acento en la siguiente palabra. Ustedes dirán, esta es una palabra aguda. No, esta es grave, esdrújula sobre esdrújula. Y acomode la tilde. Sí le corresponde, ¿no? Sí le corresponde. Dicen entonces la tilde lleva en la I, no lleva en la U. ¿Por qué en la U? A lo que a mí me enseñó en el colegio, las sobresdrújulas puede estar en la cuarta o quinta sílaba. No, no es cierto. Solamente la cuarta sílaba sería Jonathan. O anterior a la antepenúltima también. No puede estar en una quinta. Está bien, dicen gracias. ¿No? No puede estar, y no lo digo yo, ¿ya? Y eso siempre se los digo a los estudiantes. A veces pueden creer que es por imposición mía. Es que el licenciado dice que es así. No, no, no es esto que dice, ¿ya? Esto es parte de las reglas del uso de la tilde que está normada por la Real Academia de la Lengua Española. Ustedes pueden consultar en sitios oficiales, ¿no? Que manejan información fidedigna, pueden consultar esto. Reitero, no lo dice el licenciado, lo dice la academia. Yo solamente estoy haciéndolo o repitiéndolo o reproduciendo lo que dice la academia. ¿Ya? Ahora, si la academia dice otra cosa, claro, entonces lo aceptamos, ¿no? Adelante, levantaba la manito. Lice, Sí. Lice, acabo de Buenas revisar. tardes, Lice. Acabo de buscar igual en Google y igual me sale que únicamente lleva la tilde en la letra U. Igual, igualmente, Lice, yo también lo revisé en la U. O sea, me están diciendo que lleva en la U la tilde. Sí, Lice. Sí. Sí, Ya, dice. Sí, Lice, en la U. en la U. Muy bien. Pero si la Real Academia solo me dice hasta la cuarta, ¿cómo la voy a clasificar a esta? ¿También sobre esdrújula? No le dicen, sería la U porque ya que acaba en una vocal, la sílaba la sílaba no estaría o sea, ¿cómo debo explicar? La U no sería la sílaba de la N. O sea, Es decir, esta sería una sola sílaba, es lo que me estás diciendo. sí, sí, exacto. Ya, pero cuando nosotros hacemos la división en sílabas, resulta que únicamente tiene 5 sílabas, ¿no? Ustedes pueden hacer la división. Ahora, si aquí me dicen que es una sola sílaba, no funciona porque el sistema establece que consonante y vocal hacen una sílaba. Mm, Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, ¿qué hacemos? Se lo preguntaremos a la Real Academia, a ver que nos diga qué hacemos con las palabras que llevan en la quinta sílaba o en la sílaba. Claro, sería quinta si contamos de atrás adelante, ¿verdad? Bueno, ahí sus compañeros ahí consultaron un poco al Google, les apareció que únicamente debe tildarse en la U, pero ortográficamente no es válido porque el acento, perdón, la tilde no puede estar pues en una sílaba anterior a la ante, en una sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, es decir, en una quinta sílaba. Entonces, ¿qué hago? Es que tiene que haber alguna razón.
¿no? Tampoco podemos confiar ciega, pero en el internet aparece con tilde, ¿no? Ustedes saben bien que no todos los sitios de internet son fiables. Bien, la respuesta es la siguiente. Tomen nota, por favor, ¿ya? Estas palabras, para empezar, chicos, estas palabras terminadas en mente son casos particulares. Se consideran adverbios, ¿ya? Desde el punto de vista gramatical se consideran adverbios. ¿Y por qué les menciono como asunto el adverbio? Resulta pues que una de las formas de construir un adverbio es pues sumando un adjetivo y la terminación mente, ¿ya? Un sufijo, perdón, un adjetivo y la terminación en mente. Entonces, digamos, voy a tener acá suave, el adjetivo suave, más la terminación mente, tengo entonces como resultado suavemente, ¿no? Otro adjetivo calificativo, tengo lenta, más la terminación mente, y entonces tengo el adverbio lentamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con palabras, por ejemplo, con esto? Y miren ahí que el autocorrector me corrige, ¿no? La palabra rápida lleva tilde, ¿no? Ahí está bien el corrector, que sabemos bien que a veces el corrector se equivoca, no es una herramienta infalible, ¿verdad? En este caso sí tiene sentido en corregirme porque rápida es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo y si clasificamos por el acento es una palabra esdrújula, rápida. ¿Qué pasa al unirse? Tendría que ser así, ¿no? Pero como dicen sus compañeros, si buscan la palabra rápidamente, les va a salir así. Dicen, los adverbios no modifican el acento. Ya, y eso tiene una razón. Bueno, no modifican, no el acento, no modifican la tilde o la posición de la tilde. Lo que sucede acá, porque, y observen nuevamente, ¿no? Si contamos en rápidamente, última, penúltima sería men, antepenúltima sería da, y anterior a la antepenúltima sería pi. Entonces, hasta pi nomás podría llevar tilde, pero en este caso llevan ya. ¿Qué sucede en estos casos? Se llaman palabras, y según lo que la academia mismo dice, estas se llaman palabras, y apúntenlo por favor, porque podría estar en su prueba, y bueno, también es para conocimiento suyo. Se llaman palabras de doble acentuación. A ver, ¿cómo es eso de doble acentuación? ¿De dónde ha salido eso? La razón es muy simple. Cuando ustedes analizan rápidamente y si pronuncian, se van a dar cuenta de lo siguiente. Ya, ¿no? Rápidamente. Rápidamente. Hay dos acentos, es decir, hay dos sílabas tónicas. Por eso se consideran palabras de doble acentuación. ¿Ya? Pero estos son casos excepcionales en la lengua. Palabras de doble acentuación. Para estas palabras de doble acentuación, ¿qué dice la norma? Dice, como y les había dicho al inicio, se consideran adverbios. ¿Qué dice la regla para esto? Dice, si el adjetivo inicial llevaba tilde, conservará la tilde también cuando se convierta en adverbio. ¿Ya?
Entonces, rápidamente, y como decíamos más arriba, únicamente, porque únicamente viene del adjetivo única, ¿no? Más la terminación mente, únicamente. Tenemos como resultado, acá vamos a retirar esto, porque es la que no llevaba el acento cuando era adjetivo. Mantenemos entonces la tilde, perdón. En única es una palabra esdrújula. Y vamos a decir que única al unirse con mente mantiene su tilde. Únicamente. ¿Ya? Por eso ustedes encuentran en el internet, si buscan rápidamente, únicamente, útilmente y otras más, van a encontrar como así, de esta forma. ¿Ya? Ahora, un error frecuente que hay en el internet, y se los voy a hacer notar, es el siguiente. En muchas páginas de internet, dice que estas palabras terminadas en mente se consideran sobresdrújulas. Pero observen ustedes que no es así. Es rápidamente, no sería sobresdrújula, porque el acento está todavía en una sílaba anterior, en una quinta. Lo mismo en únicamente y otras más. ¿Ya? No se consideran palabras sobresdrújulas. Se consideran, y lo vamos a introducir en los grupos, por favor, en las palabras de doble acentuación. ¿Ya? De doble acentuación. 2 acentos tiene. Es decir, no las vamos a considerar ni agudas, ni graves, ni esdrújulas, ni sobresdrújulas, sino en un quinto grupo que sería las palabras de doble acentuación. ¿Ya? Eso, por favor, a tomar nota. Las palabras sobresdrújulas únicamente se arman o se construyen están constituidas por verbos. ¿Ya? Observen algunos ejemplos. A estos verbos se puede añadir pronombres átonos como me, como te, como nos, como se. También el pronombre lo. Podemos añadir estos pronombres a estos verbos. ¿Ya? Y estos pronombres que se pueden añadir a las palabras, a estos verbos, no van a cambiar en la posición del acento. ¿Ya? No van a cambiar la posición del acento de la palabra inicial. Observen. Compra es una palabra grave. Grave sin tilde. Vende es una palabra grave sin tilde. Bien, voy a añadir, observen, voy a añadir este me. Voy a añadir. Ahora, el acento no va a cambiar. La sílaba que llevaba el acento no va a cambiar. Pero sí, la palabra va a cambiar por el lugar que ocupe el acento. Ahora sí va a cambiar. Reitero, la sílaba que inicialmente llevaba el acento no va a cambiar. En cambio, su posición sí va a cambiar. ¿Ya? En cómprame, por ejemplo, ya se ha convertido en una palabra esdrújula. Cómprame. Entonces, añado com y ahí está. Las esdrújulas todas llevan tilde. En vende, ¿no? Vende, palabra grave. Voy a agregar lo, el pronombre lo. Véndelo. Véndelo. En la sílaba que llevaba el acento
Sigue siendo la misma, solo que ha cambiado su posición. Ya no es una palabra grave, ahora es una esdrújula. Por lo tanto, le corresponde la tilde. ¿Ya? Puedo añadir un pronombre más. A ver, voy a añadir al primero el pronombre lo. Cómpramelo. El acento sigue estando en com, pero ahora la posición también ha cambiado. Ahora se ha convertido en una palabra sobre esdrújula. Y en este igual, ¿no? En este igual, puedo añadir un pronombre. Véndenoslo, ¿no? Y en este, el acento sigue en ven, pero la posición ha cambiado. Ahora también es una sobre esdrújula. En resumen, las sobresdrújulas se forman con verbos y pronombres átonos, así como estos. ¿Está bien? Así se forman las palabras sobresdrújulas. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bien, entonces, a ver, vamos trabajando más, o mejor dicho, revisando más. Reglas generales de la acentuación, ¿ya? Por regla general, los monosílabos no llevan tilde, ¿ya? Los monosílabos no llevan tilde. Entonces, palabras como fe, como ve, mes, bien, dio y fue, no llevan tilde porque son palabras monosílabas. ¿Ya? Reitero, por regla general los monosílabos no llevan tilde. ¿Ya? No llevan tilde, pero existen las excepciones, ¿ya? Que son denominadas tilde diacrítica, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Estas serían las excepciones a las palabras monosílabas. Bien, las palabras agudas llevan tilde. Las palabras agudas llevan tilde entonces cuando acaban en vocal, las llanas igual, ya lo hemos resaltado. Pero ahora hay un caso, a ver. A ver, la palabra, por ejemplo, la palabra robot, ¿en qué palabra sería? O mejor dicho, ¿qué sílaba lleva el acento? Aguda, dicen. Aguda. Entonces la sílaba es bot, ¿no? La que lleva el acento. ¿Lleva tilde? No lleva porque acaba en T. La regla dice que no debe acabar, ¿verdad? Mejor dicho, si acaba en NS o vocal, lleva tilde. Como esta acaba en T, no lleva tilde. ¿Qué sucede con el plural robots? También sigue siendo la palabra, sigue siendo aguda o es grave ahora. Sigue siendo aguda, listo. Sigue siendo aguda, muy bien, sigue siendo aguda. ¿Qué dice la regla para las agudas? Dice, si acaba en N, en S o en vocal,
Debemos tildar, ¿sí o no? Eso es lo que dice la regla. ¿Sí o no? ¿Dice eso? Sí, dice eso. Muy bien. ¿Esta en qué acaba? En S. Ah, entonces le corresponde la tilde. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Licen. Claro, estamos cumpliendo las reglas, ¿verdad? Acaba en S. Entonces tiene que llevar tilde. ¿Está bien? La palabra robots lleva tilde entonces. A ver, esta otra palabra. ¿Qué palabra es? Record. Grave. Grave, muy bien. ¿Qué dice la regla para las graves? Si acaba en consonante, se tilda. Se acaba en consonante distinta de N o de S, se tilda, ¿verdad? Entonces acaba en D. Ah, sí, entonces sí le corresponde la tilde. ¿Cuál es el plural de record? Records. ¿Qué dice la norma? Lo que decía Isabel, ¿no? Hace instantes. Si acaba en consonante distinta de N o S, se tilda. Pero esta acaba en S ahora. El plural, ¿no? El plural. Ah, ya. Entonces, como acaba en S, le quito la tilde. Y ahora ya no lleva. ¿Está bien? Vamos, pregunten, porque a la hora de la evaluación ya no hay más para preguntar. ¿Ya? En ese momento ya no. Ahora es cuando tienen que preguntar. Bien, a ver, a ver. A ver, le voy a pedir a ver, ojalá estén, pero ahí, porque como tienen las cámaras apagadas, no sé si me están escuchando todos. Y se los digo así porque ya con el anterior paralelo ya me pasó. Igual, ¿no? Estudiantes me están escuchando, decían que sí, ¿no? Algunos, pero cuando hicieron los ejercicios, pues ahí no les fue muy bien, ¿no? Y bueno, en la prueba también es otra la historia. A ver, ¿dónde está, por ejemplo, Alexander Fabián? ¿Dónde está Alexander? ¿Está? Para empezar, ¿está? Sí, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, Alexander. A ver, ¿puedes leer lo que dice ahí en el párrafo de las agudas? Sí, Lice. Dice, las agudas llevan tilde cuando terminan en vocal A, E, I, O, la I no se ve afectada por la norma, o en consonante N o S no precedidas de otra consonante. Acá, comité, magrebí, revisó, iglú, razón, compás. Muy bien, gracias, Alexander. Entonces, ahí está la solución. A ver, los que han podido comprender, han podido escuchar atentamente, ahí está la solución de lo que les acabo de decir.
con los ejemplos de robot y records. ¿Qué dice para las llanas? ¿Dónde está José Yamil? José Yamil Zea. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con las llanas. ¿Puedes leer, por favor? Ya Lice, las llanas llevan tilde cuando terminan en una consonante que no sea N o S. En más de una consonante o letra I, lápiz, referéndum, Tíbet, tórax, bíceps, récords, Wessems o jockey. Muy bien. Ahí están las respuestas. A ver. ¿Qué me dicen? A ver, léanlo un momento. Permítame un segundito mientras. Listen, en el caso de bíceps, Bíceps. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? termina en S, listen. Muy bien. Termina en S. Bíceps. ¿Pero por qué? ¿No? Isabel seguramente se preguntó. ¿Pero acaso no habíamos dicho que las graves que terminen en S o vocal no se tildan? Dice ahí también Isabel, y ahí también está la respuesta. Llevan tilde cuando terminan en una consonante que no sea N o S, ¿verdad? Es lo que les dije. En más de una consonante. Quiere decir entonces que si lleva más de una consonante, sí aplicamos la tilde, ¿no? En el caso de bíceps, Isabel y los demás, como termina en dos consonantes, le aplicamos la tilde. En resumen, solamente si acaba en una consonante y si esa consonante es N o S, no le aplicamos. Pero si acaba en dos consonantes, aunque sea N o S, debemos tildarlos. Es el caso, Isabel, por eso ahí está, bíceps está tildada, porque acaba en dos vocales. Si solo acabara en S, ahí no llevaría tilde. Pero como acaba, además de S está P en bíceps, por eso lleva tilde. Observen en records sucede lo mismo. Y en records observen que acaba en tres consonantes, chicos. Tres consonantes. Records. Acaba en S, acaba en D, acaba en R. Pero acaba en S, ¿no? La última es la S. Pero tiene pues dos consonantes antes. Entonces, como dice ahí en la norma, si acaba en más de una consonante, ¿no? Aunque sea N o S, igual debemos tildar. ¿Ya? La Y no se ve afectada, entonces igual la Y. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos, tanto en las agudas como en las graves, aplicamos esa regla. ¿Ya? Cuando son en más de una consonante. En las agudas o en consonante N o S no precedidas de otra consonante. En el caso de robots, por ejemplo, la regla dice ahí en las agudas que si acaba en NS o vocal, pero si no hay antes otra consonante, debemos tildar si acaba en NS o vocal. Ahora, si hay una consonante antes, ahí ya no. Es el caso de robots, por ejemplo, ¿no? Robots acaba en S, deberíamos tildar porque es una aguda. Pero, como aquí la regla dice, no precedidas de otra consonante. No tiene que haber otra consonante antes de N, S o vocal. Porque, bueno, antes de N y S, mejor dicho. Porque si hay, entonces quiebra esto y entonces no llevaría. ¿Ya? Por más que acabe en N o S, si es una aguda, no llevaría. Si es que tiene otra consonante antes. ¿Ya? En el caso de las esdrújulas y sobreesdrújulas no hay problema. La regla sigue, la regla dice todas o siempre llevan tilde. Análisis, cóselo, rápido, recítenoslo y bueno, ¿ya?
Entremos a lo que son los diptongos. Diptongos, ¿ya? Y este material, reitero, se los voy a colocar en la plataforma de Moodle para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan releer, ¿ya? Y si tuvieran alguna duda, pues la podemos resolver mañana o también en este momento, no hay problema. Perdón. Ahora sí. El diptongo es una secuencia de dos vocales contiguas que forman parte de una misma sílaba. ¿Qué es contigua? Contigua o contiguo quiere decir que está junto a. Entonces, dos vocales contiguas están una junto a la otra. Dos vocales, una secuencia de dos vocales puede formar una sílaba. Perdón, puede formar un diptongo. Pero ahí también nos aclara algo, que tiene que ser parte de una misma sílaba. Es decir, no cualquier secuencia de vocales va a ser un diptongo, ¿ya? Tomen nota de esto. Dice dos vocales contiguas, es decir, puede estar, por ejemplo, la A y la O, pueden estar ahí, que forman parte de una misma sílaba. ¿Será que la A y la O podrán formar parte de una misma sílaba? Eso habrá que preguntarse, ¿no? Acá el requisito es que para ser diptongo tienen que formar parte de la misma sílaba. En resumen, no cualquier secuencia de dos vocales puede considerarse diptongo. Entonces, ¿cómo sabemos que se trata de un diptongo? Será la pregunta quizá de ustedes. Bien, clasificamos en dos grupos las vocales, ¿ya? Por un lado, las vocales abiertas o también llamadas vocales fuertes, ¿ya? Y por el otro lado están las vocales cesadas o también llamadas débiles. Las vocales abiertas generalmente son tónicas, es decir, por eso se llaman abiertas o fuertes o tónicas, porque estas vocales tienen una mayor potencia en la pronunciación. ¿Ya? A diferencia de las cesadas, que tienen una potencia mucho menor de pronunciación. Las vocales abiertas, fuertes o tónicas son la A, la E y la O. Y las vocales cesadas o débiles o átonas son las vocales I y además U. ¿Está bien? Esto entonces hacemos para poder entender mejor el diptongo. A ver. Vocal abierta seguida o precedida de una cesada átona. Observen. Estabais, hay, hacia, diario, afeitar, bisei y pie. Una vocal abierta seguida o precedida de una cesada átona. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? La combinación de una abierta y una cesada entonces puede hacer un diptongo. También hace diptongo dos vocales cesadas distintas, ¿no? Observen, ciudad, diurno, viuda, huir y muy. A ver, vamos acá. Los diptongos podrían clasificarse entonces de la siguiente forma. Podría ser una vocal abierta más una vocal cesada. Abierta más cesada. A ver, será por ejemplo aire, ¿no? Abierta la A, cesada la I. Las dos se pronuncian en la misma sílaba, sí. Aire.
¿Está bien? Ahí está. Tenemos perdón. Tenemos la sílaba, el ejemplo mejor con aire. Luego tendríamos en sentido inverso, una cerrada más una abierta, ¿no? Tendríamos en este caso primero la cerrada y luego la abierta. Cerrada primero, abierta después, entonces, y cerrada a abierta, piano. En una misma sílaba están las dos, ¿no? Porque cerrada y abierta tenemos esto. En una tercera combinación podemos apuntar, como dice ahí, dos cerradas pero distintas tienen que ser, ¿no? Dos cerradas distintas. Y ahí la I cerrada, la U cerrada, y entonces viudo será un diptongo que tiene así, ¿ya? Estas combinaciones entonces hacen diptongos, ¿ya? Estas combinaciones hacen diptongos. Pueden ir tomando nota. Estas combinaciones hacen diptongos. Abierta más cerrada, cerrada más abierta y cerrada más cerrada. Pero ahí en este tercero tienen que ser dos distintas. ¿Ya? Estos son los llamados diptongos entonces. ¿Qué fórmula faltaría ahí? A ver, por lógica simple, ¿qué fórmula falta? Abierta más cerrada, cerrada más abierta. Muy bien, Jocelyn. Abierta más abierta. Ese caso, pero, lo vamos a... El caso 4, que sería, como dice Jocelyn, abierta más abierta. Como es el caso, por ejemplo, de campeón. La E abierta, la O abierta, ¿no? Este caso lo vamos a situar en lo que se llama hiato. ¿A qué vamos a llamar hiato? Hiato es una también, al igual que el diptongo, es una secuencia de dos vocales, ¿ya? Pero se diferencia del diptongo en que estas dos vocales van en sílabas diferentes, no en la misma sílaba, así como sucede en el diptongo. ¿Ya? Entonces, en el hiato, un hiato puede estar formado entonces por dos vocales abiertas. ¿Ya? Abierta más abierta. Campeón, entonces, como es abierta más abierta, las abiertas, como se dice en la química, estos dos elementos se van a chocar, se van a repeler. Entonces, van a ir en sílabas diferentes. En campeón, entonces, vamos a tener 3 sílabas y no 2, como alguno podría creer, ¿ya?
3 sílabas, porque reitero, es abierta más abierta. Dos abiertas se separan, se divorcian. ¿Está bien? Esta es la fórmula entonces del hiato. Y tenemos una quinta fórmula, pero antes de pasar a la quinta. En estas 4 fórmulas que les muestro, abiertas, bueno, estas 4 combinaciones, en aire, por ejemplo, en aire, noten que la mayor potencia entre las dos vocales está en A. La I se pronuncia, pero tiene menor intensidad que la A. La A le gana a la I. Y pronuncien ustedes, aire, aire. En piano van a observar la misma situación. Observen ustedes que la A, por ser vocal fuerte, o ser vocal abierta, tiene mayor potencia que las cesadas o débiles. Pia, no. Pia, no. Pueden advertir ustedes como la A suena más que la I, más potente me refiero. En biu, do, cuando son dos cesadas, biu, do. Pareciera que la segunda vocal suena más, ¿no? Biu, do. En este caso la U. Bueno, y en campeón, como son las dos fuertes, entonces las dos se entonan con potencia. Para un quinto caso, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? La vocal abierta. Les acabo de demostrar que las vocales abiertas en aire suenan más que las cesadas. En piano igual, ¿no? Y así podemos ir anotando una serie de ejemplos. Por ejemplo, por anotar otro sería auge. Observen cómo la A suena más que la U. Auge. En esta otra, cielo. ¿Verdad? Noten entonces que las vocales fuertes son las que tienen mayor potencia. ¿Ya? Cuando se traten de diptongos, las vocales abiertas tienen mayor potencia. Estoy resaltando la vocal abierta. Aire, la A suena más que la I. Auge, la A suena más que la U. Piano, la A suena más que la I. Cielo, la E suena más que la I. En resumen, las vocales abiertas suenan más que las cesadas. Esa lógica vamos a aplicar, ¿ya? Ahora, cuando esa lógica, esto que acabo de decirles, se invierte, va a suceder un quinto caso que vamos a decirlo de esta forma, ¿ya? Una abierta que se va a convertir en átona y una cesada que se va a convertir en tónica. ¿Cómo se va a dar esto? Las vocales abiertas, como acá les acabo de mostrar, las vocales abiertas por su naturaleza tienen mayor potencia que las cesadas, las abiertas, ¿ya? Y reitero, aire, auge, piano, cielo. Observen cómo la A y la E, las vocales fuertes, son las que tienen mayor potencia. En este quinto caso de hiato, bueno, segundo caso de hiato mejor, porque este sería el primero y este el segundo, se va a invertir. La vocal abierta ahora va a pasar a ser átona, es decir, va a perder la intensidad. Si la abierta estaba acá en un nivel superior y la cesada en un nivel inferior, ¿no?
Ahora la cuestión va a cambiar, se va a invertir. Ahora la vocal cerrada va a estar en un nivel superior, la cerrada, y la abierta va a estar en un nivel inferior. Y este es el caso, por ejemplo, de esta palabra. Observen. Tenemos una secuencia de vocales acá, la A y la I. Cualquiera que mire esto va a fijarse seguramente en esta, ¿no? A abierta más cerrada, porque es maíz, ¿verdad? La A abierta, la I cerrada. Ah, entonces este es un diptongo, ¿no? Pero si me dicen que es diptongo, si es diptongo, aire, la A suena más que la I. A ver, ¿por qué estoy repitiendo esto? Porque enseguida les voy a demostrar algo. Aire, la A suena más que la I. Auge, la A suena más que la U. Cielo, la E suena más que la I. Piano, la A suena más que la I. Las vocales fuertes suenan más que las débiles. Esta misma lógica vamos a aplicar a esta palabra. La A tiene que sonar más que la I. ¿Ya? La A tiene que sonar más que la I. Y entonces pronuncio. A ver, si me dice que tiene que sonar más la A que la I, entonces la pronunciación debe ser maíz. Reitero, maíz. Listen, pero no tienen un acento en la I, una tilde. A eso iba Jonathan, a eso iba. ¿Ya? A ver, como las vocales acá, ¿no? Y reitero, Jonathan y los demás, maíz, si ustedes dicen así y si pronunciamos así, lo estamos considerando como diptongo. Entonces, maíz. A ver, le voy a decir a la casera, caserita, véndame un maíz. ¿Así pronunciamos? Me pregunto, Jonathan. No, listen, se convertiría en una palabra, en una vocal fuerte. Sería una diptongo, a lo que A diptongo o lo que se llama hiato. Yo prefiero Sí, llamar hiato, más que a exacto. diptongo, hiato. Muy bien, Jonathan. Se invierte, chicos, reitero, porque como acá en aire, auge, piano, cielo, las fuertes suenan más, en esto no podemos aplicar esa lógica, porque si no pronunciaríamos maíz, cosa que no es así, ¿no? Maíz, no pronunciamos así. ¿Cómo pronunciamos? Maíz. Observen, maíz. Ah, miren cómo la vocal débil está en un nivel superior. Este caso entonces se convierte en un hiato y no es, no es un diptongo, por si alguno pensaba o lo estaba mirando de esa forma. No es diptongo, es un hiato. ¿Qué sucede en estos casos? A ver, antes de decirle lo que sucede, este primer caso, este segundo caso, este tercer caso de diptongo, más este primer caso de hiato, se sujetan a las normas del uso de la tilde. ¿Ya? Por ejemplo, y disculpen si me estoy pasando, pero voy a cerrar, por favor, con esta parte para mañana continuar, ¿ya? Palabras como canción. Observen, canción es una palabra aguda. Creo que todos van a coincidir en eso. Canción, canción. La silabación es la que lleva el acento, la mayor potencia. Termina en N, es una palabra aguda terminada en N, ¿no? ¿Debo tildar? Según las reglas, sí, porque termina en N. Ahora, ¿sobre cuál de las dos tildo? ¿Y por qué razón? A ver, ¿quién me dice? ¿En cuál de las dos tildo? ¿En la I o en la O? ¿Y por qué? En la O, listen. En la O. ¿Por qué? Sería grave a lo que
O no. Bueno, si es No, no, no. grave, Jonathan, sería en can la Sí, sí, sílaba. me equivoco, Lisa, me equivoco. Ya. ¿En cuál de las dos lleva? Esa es la pregunta. Sería en la O, licenciado, porque claramente hay una mayor elevación de voz. Además, Excelente respuesta, Gensi. Esa es la respuesta. Y por eso también se llaman vocales fuertes, porque la entonación es mayor pues que en las débiles. Por esa condición, la tilde debe ir precisamente sobre ellas, sobre las vocales fuertes, cuando exista un diptongo. ¿Ya? Palabras como esta, por ejemplo, a ver, voy a despintarla, perdón, denme un segundito. A ver, no quiere. Ya, en otra, por ejemplo, sería esta. Ahí, ¿qué tendríamos? A ver. sería una palabra. Sería una palabra aguda, No, grave. grave. Muy bien. Es una palabra grave. Con o, a ver, en este caso, a ver, Sería con tilde porque termina en D. ya, así sería, ¿no? La palabra, a ver, denme un segundito. Ahora sí. Sería una palabra grave. Acá tenemos una secuencia de vocales, la U y la E. ¿Responde a alguna de las fórmulas que les mostré? Sí, ¿verdad? Cerrada más abierta. ¿Cuál es? Cerrada más abierta, la fórmula 2. Huésped, 2 sílabas. Y el acento está en la penúltima, por lo tanto es una palabra grave. ¿Sobre cuál tildo? Sobre la E. Sobre la E. Muy bien. ¿Por qué razón era? Porque es la mayor elevación de voz. Creo que esas son las. La mayor elevación de voz Gensi está en la vocal fuerte. Y entonces por eso tildo. Tildo además porque es una grave acabada en consonante distinta de N o S. Muy bien. Vamos con otra. En esta. ¿En dónde está el acento? En la E, Lisa. Si me equivoco. ¿Sie? ¿En qué sílaba? En la E. Ah, en la sílaba. En la... Sería una grave. Grave. No, Si es grave, una esdrújula. esdrújula. ¿Qué? Acá tenemos una secuencia, Jonathan, y se van a fijar eso, ¿no? Toditos. La I cerrada, la E abierta. ¿Puede hacer diptongo? A ver, me voy a fijar en las fórmulas. Cerrada más abierta. Cerrada más abierta. Sí, ahí está. Cerrada más abierta. Acá hay un diptongo. Murciélago. Murciélago. ¿En qué sílaba está el acento? En la sílaba cie. En la sílaba cie. Murciélago. Palabra aguda, palabra grave, palabra esdrújula, palabra sobre esdrújula. Aguda, grave, esdrújula, ¿verdad? Creo que todos coincidimos en eso. ¿Sí? Y le tildo, o mejor dicho, tildo sobre la vocal fuerte, porque ya lo hemos dicho, por ser vocal fuerte, precisamente por eso. ¿Ya? Ahí está. En resumen,
Si el acento cae sobre la sílaba que lleva el diptongo, ustedes deben tildar sobre la vocal abierta, ¿ya? Tomen nota de eso. Si el acento o la mayor elevación de voz cae en una sílaba en la que hay un diptongo, deben poner el acento sobre la vocal fuerte, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este caso 3? Porque son dos cesadas. ¿Qué hago, por ejemplo, con esto? La U cesada, la I cesada. ¿Dónde está el acento? En la I. ¿Solo en la I? En cui. Muy bien, en qui, ¿no? Qui. En qui está el acento. Qui, date. Palabra aguda, grave, esdrújula. ¿Es esdrújula? A ver otra vez. Aguda, grave, esdrújula. ¿Es esdrújula? ¿Es esdrújula? Es un hiato, Licen, porque la mayor fuerza de voz está en la vocal débil, entonces se separa. Pero las dos son débiles. Pero Las la dos son mayor débiles. fuerza de voz está en la I, Licen. En la I. Pero según la fórmula, Isabel, dos vocales cesadas distintas sí pueden hacer un diptongo. La I y la U. Son distintas, claro, porque una es la I, la otra es la U, ambas son cesadas. Según esa fórmula, Isabel, lo mismo aplicamos aquí. La U es cesada, la I es cesada. ¿Son distintas? Sí. Entonces, pueden formar un diptongo. Porque son, repito, dos cesadas diferentes. Cuando sean dos vocales cesadas iguales, ahí es otra cosa que les voy a decir, a ver un poco más adelante o quizá mañana. Pero a ver, voy a cesar entonces con esta parte, ya considerando el tiempo. Pero vayan tomando nota de algunos aspectos que hablamos, ya. Vayan apuntando, porque a la hora de la prueba, ahí me tienen que demostrar que ustedes han comprendido todo lo que les estoy explicando, ¿ya? Por eso les digo, si hay alguna duda, ahora por cuestión del tiempo ya no vamos a poder resolverla, pero mañana sí, ¿no? En el primer momento me dicen, esta duda tengo, o estoy observado, no sé, ¿ya? Vayan tomando nota, ¿bien? Va a pasar lo siguiente, cuando ustedes tengan dos vocales cesadas distintas, repito, tienen que ser distintas. La U y la I son distintas, sí. Son cesadas, sí. Entonces, diptongo. Cuídate. Palabra aguda, palabra grave, palabra esdrújula. ¿Debe llevar tilde? Sí. La regla dice todas las esdrújulas llevan tilde. Muy bien. Ahora, ¿sobre cuál le aplico? Porque a diferencia de estas tres, murciélago, huésped y canción, he aplicado sobre las vocales fuertes. ¿No? Sobre las vocales fuertes. Licenciaría en la I, porque tiene elevación de voz y si aumentamos un acento en la I, se volvería en una vocal abierta, no me equivoco. Bueno, en realidad, Jonathan, cuando exista esto, la segunda vocal, y como decía creo Isabel, si mal no recuerdo, la segunda vocal contando de izquierda a derecha, es decir, en el mismo sentido en el que escribimos, la U sería la primera, la I la segunda. La regla dice que cuando exista un diptongo formado por dos vocales cesadas distintas, ustedes deben tildar sobre la vocal, sobre la segunda vocal. Cuídate. No siempre sobre la I. Cuidado, alguno piense
Entonces en este caso siempre hay que tildar sobre la I, cuando exista U e I. No, no siempre es así. ¿Ya? La regla dice sobre la segunda vocal. Cuídate. ¿Es una palabra esdrújula? ¿Cumple las reglas? Sí. Observen que estos 3 casos de diptongo se sujetan a las normas de acentuación. Y este caso, con esto voy a cesar, chicos, y nuevamente disculpo si me he excedido en el tiempo. Y este caso de hiato de las dos vocales abiertas también se sujeta a las normas de acentuación. En campeón, por ejemplo, la E abierta, la O abierta se separan en sílabas diferentes. Campeón tiene 3 sílabas. Esta se va a sujetar a las normas de acentuación. En campeón, ¿en qué sílaba está el acento? Aguda. 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 Muy bien. Aguda terminada en N lleva tilde. Entonces, tildo. Ya está. Ya, tildamos. ¿Está bien? Hasta ahí entonces se respeta, nos sujetamos a las normas de acentuación en los tres casos de diptongos que les presenté, más el primer caso de hiato, nos sometemos a las reglas de acentuación. ¿Ya? Pero en este otro caso, en el segundo, lo veremos mañana. ¿Ya? Lo veremos mañana, porque si no me voy a extender un poco más y el tiempo va a ir pasando. Y bueno, ya no quiero excederme del tiempo del que ya me excedí. ¿Ya? Disculpen, reitero. Bueno, ahí no sé quién será Juan Villarreal, pero me parece una falta de respeto que empiecen a escribir ahí en el chat. ¿No? Juan Villarreal, lo voy a tomar en cuenta. Bien, si tienen algunas preguntas o dudas, por favor, reitero, mañana las resolvemos en un primer momento, ¿ya? Antes de empezar la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta acá doy por terminada nuestra primera clase. Que tengan una excelente tarde, estudiantes, y nos vemos mañana a las 3 de la tarde, ¿ya? Cuídense y ahora sí pueden abandonar la reunión. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien.